Noviembre de 1930. Ártico canadiense, 200 kilómetros al norte del Círculo Polar. El trampero Joel Abelle avanza sobre la nieve endurecida hacia el asentamiento inuit del lago Anjikuni, un lugar que ha visitado durante una década. Siempre encuentra fogatas encendidas, perros inquietos, voces, movimiento. Pero hoy, el silencio es absoluto. No hay ladridos. No hay risas. No hay humo ascendiendo. Nada. A 100 metros del primer iglú, Joe se detiene. El viento ártico es lo único que escucha. Y algo dentro de él se tensa. Es un miedo que jamás había sentido allí, un lugar que consideraba seguro. Entra en el primer iglú. Una olla sobre el fuego. Caribú cocinándose aún tibio. Cucharas junto a los tazones. Como si alguien hubiera estado comiendo apenas minutos antes. Pero no hay nadie. Joe toca la olla. Sigue caliente. Ese iglú fue abandonado recientemente. Pasa al siguiente. Vacío. Ropa colgada. Herramientas en el suelo. Un rifle apoyado contra la pared. En el Ártico nadie abandona un rifle. Es la diferencia entre vida y muerte. En otro iglú encuentra comida servida en platos, cucharas a un lado, como si las manos que las usaban simplemente hubieran dejado de existir. Recorre toda la aldea. 50 estructuras. Todas desiertas. Todas congeladas en medio de la vida cotidiana. Y luego encuentra los perros. 7 perros de trineo atados, todos muertos, congelados. Murieron esperando que alguien los liberara. Nadie volvió por ellos. Nadie los alimentó. Para los inuit un perro de trineo es vida, transporte, casa, supervivencia. ¿Qué hace que un pueblo entero huya sin siquiera desatar a sus perros? Joe llega al cementerio ceremonial. Las tumbas están abiertas. No desde arriba, sino desde adentro hacia afuera. Las piedras sagradas están apiladas cuidadosamente a un lado, como si quien hubiera retirado los cuerpos lo hubiera hecho con respeto. Pero ¿quién desentierra cadáveres en pleno noviembre ártico, en temperaturas capaces de congelar la piel en segundos? ¿Y por qué llevarse a los muertos? Aterrorizado, Joe esquía durante 2 días hasta llegar al puesto telegráfico más cercano. Envía un mensaje urgente a la Real Policía Montada. El pueblo entero ha desaparecido. La RCMP responde de inmediato. Lo que viene después se convertirá en uno de los expedientes más desconcertantes del siglo XX. Esto sucedió en noviembre de 1930 junto al lago Anjikuni, territorios del noroeste, Canadá. Es uno de los casos de desaparición masiva más perturbadores jamás documentados. Un asentamiento inuit permanente con población estimada entre 1.500 y 2.000 personas se desvaneció sin dejar rastro. Comida caliente abandonada. Rifles invaluables dejados atrás. Ropa de abrigo esencial colgada en las paredes. Perros de trineo muertos atados esperando dueños que nunca regresaron. Tumbas excavadas, cuerpos removidos. La investigación oficial fue clasificada. Las explicaciones son contradictorias. Y los inuit sobrevivientes de la región se niegan a hablar del incidente hasta hoy. Solo repiten, fueron llevados. ¿Llevados a dónde? ¿Por quién? ¿Y por qué se llevaron incluso a los muertos? Para comprender la magnitud de lo imposible, primero debemos entender el contexto. Noviembre de 1930. El Ártico canadiense es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Las temperaturas caen regularmente a 40 grados bajo cero. Los vientos pueden alcanzar velocidades letales que congelan carne expuesta en menos de 5 minutos. La oscuridad domina casi 24 horas durante el invierno ártico. Los pueblos inuit no se mueven casualmente en noviembre. Es literalmente la peor época del año para viajar. La regla no escrita del Ártico es simple: te quedas en tu asentamiento de octubre a marzo o mueres intentándolo. El lago Anjikuni es un cuerpo de agua masivo de 160 kilómetros de largo ubicado en lo que hoy es Nunavut. En 1930, esta región estaba clasificada como territorios del noroeste, una extensión de tierra prácticamente inexplorada por no inuit. El pueblo estaba establecido en la orilla sur del lago, una ubicación estratégica perfecta. En verano, el lago proporcionaba pesca abundante. En invierno, las migraciones de caribú pasaban cerca de la orilla sur, haciendo la caza accesible sin tener que viajar grandes distancias. Era, en todos los sentidos, una ubicación ideal para un asentamiento permanente.
Joe Labelle no era un visitante ocasional. Era trampero profesional de 42 años, con más de 20 años de experiencia trabajando el Ártico. Conocía ese pueblo desde 1920. Visitaba cada año durante su ruta anual de trampeo que duraba aproximadamente 6 meses. Comerciaba pieles de zorro ártico y bisón por provisiones inuit, carne seca, aceite de foca, ropa de piel de caribú. Conocía personalmente a muchas de las familias. Sabía los nombres de los niños. Este no era un lugar extraño para él. Era familiar. Era seguro. Hasta ese día de noviembre. La noche del descubrimiento, Joe toma la decisión de dormir en uno de los iglús vacíos. No tiene opción. Esquiar de regreso al puesto telegráfico en la oscuridad ártica sería suicidio. Así que elige el iglú más grande, enciende una lámpara de aceite de ballena que encuentra intacta y escribe en su diario de trampero. La entrada de esa noche, fechada 12 de noviembre de 1930, dice: el silencio es antinatural. No hay cuerpos. No hay lucha. Solo ausencia. Como si 2000 personas hubieran dejado de existir al mismo tiempo. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, siento que alguien va a entrar al iglú. Pero cuando abro los ojos, no hay nadie. Nunca hay nadie. A la mañana siguiente, antes de partir hacia el puesto telegráfico, Joe realiza un inventario más sistemático del pueblo. Necesita información específica para su reporte a la RCMP. Cuenta exactamente 47 ollas con comida en distintos estados de preparación. 17 de esas ollas todavía contenían restos tibios cuando llegó el día anterior. Eso establece una ventana de tiempo muy específica. El abandono ocurrió en un periodo de 2 a 3 horas como máximo antes de su llegada. No fue gradual. Fue simultáneo. Encuentra rifles en 32 iglús diferentes. Para poner esto en perspectiva, en 1930, en el Ártico canadiense, un rifle Winchester o Remington podía costar el equivalente a 6 meses de ingresos de un trampero. Para los inuit, que dependían completamente del comercio de pieles para obtener rifles, cada arma representaba años de trabajo. Nadie, bajo ninguna circunstancia imaginable, abandona un rifle en el Ártico. Es como abandonar tu propia vida. Encuentra ropa de piel de caribú colgada para secar en 22 iglús. La ropa de caribú es el único material que mantiene a una persona viva a 40 grados bajo cero. No hay alternativa. Algodón te mata en 1 hora. Lana te mata en 2 horas. Solo caribú, con su pelo hueco aislante, permite supervivencia prolongada. Sin esa ropa, salir de un iglú en noviembre es una sentencia de muerte inmediata. Encuentra trineos de perros completos con arneses ya colocados. Listos para usar. Como si alguien hubiera estado preparándose para partir, y luego simplemente no lo hizo. Y encuentra algo que lo perseguirá el resto de su vida. En 3 iglús diferentes, encuentra comida servida en platos de madera. Todavía sobre las mesas bajas tradicionales inuit. Cucharas de hueso junto a los platos. Algunos bocados ya tomados, otros intactos. Como si las personas hubieran estado comiendo en familia, y de repente, en medio de la comida, se levantaron todos al mismo tiempo y salieron. Sin terminar. Sin llevarse nada. Sin siquiera ponerse los abrigos que estaban colgados a 1 metro de distancia. Joe revisa las huellas en la nieve alrededor del pueblo. La nieve fresca cayó la noche anterior, así que las huellas son relativamente recientes. Encuentra huellas saliendo de aproximadamente 15 iglús diferentes. Pero aquí está lo imposible. Las huellas no van a ninguna parte. Literalmente. Una persona sale de su iglú, camina 10, 15, tal vez 20 metros en línea recta, y las huellas simplemente terminan. Como si quien caminaba hubiera sido levantado directamente hacia arriba. No hay señales de lucha en la nieve. No hay marcas de arrastre. No hay huellas de otros pies uniéndose. Solo huellas que van en una dirección y luego... nada. Joe busca señales de trineos, kayaks arrastrados, vehículos de cualquier tipo. No encuentra nada. Los trineos están todos en el pueblo. Los kayaks están todos en la orilla, atrapados parcialmente en el hielo temprano del lago. No hay manera física de que 2000 personas abandonaran este lugar sin dejar rastro de cómo partieron. 2 días después, Joe llega al puesto telegráfico de Baker Lake, 180 kilómetros al este. El operador de telégrafo, Thomas McDonald,
escucha su historia e inmediatamente entiende la gravedad. McDonald ha trabajado en el Ártico durante 15 años. Conoce a Joe Lavelle de múltiples interacciones comerciales. Sabe que Joe no es hombre dado a exageraciones o historias fantásticas. Si Joe dice que un pueblo entero desapareció, McDonald le cree. McDonald envía un mensaje telegráfico urgente a la sede de la Real Policía Montada de Canadá en Winnipeg, Manitoba. El mensaje es breve pero alarmante. Asentamiento Inuit Lago Anjikuni abandonado completamente. Estimado población 1.500 a 2.000 personas desaparecidas. Sin señales de lucha. Sin cuerpos. Testigo Joe Lavelle, trampero experimentado, solicita investigación urgente. La respuesta de la RCMP llega en menos de 6 horas. Envían un equipo de investigación de 4 oficiales liderados por el inspector William Patterson, veterano de la RCMP con 12 años de servicio en los territorios del noroeste. Patterson es escocés, 48 años, conocido por su enfoque metódico y su escepticismo saludable hacia reportes sensacionalistas. No es hombre que acepta explicaciones sobrenaturales fácilmente. El equipo de Patterson llega al lago Anjikuni el 20 de noviembre de 1930, 8 días después del descubrimiento inicial de Joe Lavelle, y confirman absolutamente todo. El reporte oficial de Patterson, parcialmente declasificado en 1987 con redacciones extensas, dice: arribamos al asentamiento conocido localmente como Pueblo del Lago Anjikuni en fecha 20 de noviembre de 1930. Encontramos un asentamiento de aproximadamente 50 estructuras habitables, todas completamente abandonadas. Las provisiones están intactas. Las herramientas están presentes. Las armas de fuego están presentes. La ropa de abrigo esencial está presente. No encontramos señales de violencia física. No encontramos cuerpos humanos. No encontramos evidencia directa de a dónde fueron los habitantes o cómo partieron. Pero el reporte de Patterson incluye detalles que Joe Lavelle no había mencionado, o quizás no había querido mencionar por miedo a no ser creído. Patterson escribe: el cementerio tradicional del asentamiento ha sido alterado extensivamente. Contamos aproximadamente 30 tumbas que han sido excavadas. Los restos humanos han sido removidos de todas ellas. Las piedras ceremoniales que típicamente marcan las tumbas inuit han sido apiladas cuidadosamente a los lados de cada tumba abierta. Esto no presenta características de vandalismo o profanación descuidada. Fue deliberado, organizado y curiosamente respetuoso en su ejecución. Y Patterson hace una observación que cualquier persona con experiencia ártica encuentra inmediatamente imposible. La excavación de tumbas en suelo ártico durante noviembre requeriría herramientas especializadas de minería o explosivos para penetrar el permafrost congelado a profundidades de 1.5 a 2 metros. No encontramos tales herramientas en el asentamiento. Tampoco encontramos evidencia de uso de explosivos. No obstante, 30 tumbas fueron excavadas completamente hasta alcanzar los restos. El método utilizado permanece sin explicación. Patterson y su equipo establecen campamento en el pueblo abandonado durante 2 semanas completas. Realizan entrevistas extensivas con inuit de asentamientos circundantes. Y aquí la investigación toma un giro más extraño. Los inuit del pueblo de Eskimo Point, 120 kilómetros al este, se niegan rotundamente a discutir Anjikuni. Cuando los oficiales de la RCMP preguntan directamente si saben algo sobre las desapariciones, los ancianos del pueblo simplemente dicen: fueron llevados. No hablamos de ello. Patterson intenta presionar para obtener más información. Los ancianos se levantan y se van. La entrevista termina. Un anciano inuit, cuyo nombre Patterson no registra en el reporte oficial, posiblemente a petición del anciano, se acerca a Patterson en privado la noche siguiente. Le dice, a través de un traductor: las luces vinieron 3 noches antes de que el trampero blanco llegara. Luces que se movían en el cielo como aves migratorias, pero no eran aves. Brillantes como fuego de aceite de ballena, pero frías, sin calor. La primera noche, las luces solo pasaron sobre el lago. La segunda noche, descendieron más bajo, sobre el pueblo mismo. La tercera noche, se llevaron al pueblo. Todos los que estaban allí. Mi primo vivía allí. Fue llevado. No vamos a Anjikuni ahora. Ese lugar pertenece a los que se llevan. Ellos regresan por quienes van allí. Patterson documenta esta declaración en su libreta personal,
pero la clasifica en el reporte oficial como testimonio no verificable basado en creencias tradicionales locales. En lenguaje de la RCMP de 1930, esto significa superstición que no investigaremos. Pero entonces ocurre algo que Patterson no puede clasificar tan fácilmente. En enero de 1931, 2 meses después de la desaparición, un piloto veterano llamado Maurice Tremblay está volando ruta de correo nocturna sobre los territorios del noroeste. Tremblay es piloto de Butch con 8 años de experiencia, veterano de la Primera Guerra Mundial donde voló misiones de reconocimiento sobre el frente occidental. No es hombre dado a nerviosismo o alucinaciones. Tremblay reporta oficialmente al Departamento de Transporte de Canadá lo siguiente: volando sobre el lago Anjikuni aproximadamente a las 23 horas del 14 de enero de 1931, observé luces brillantes de color blanco azulado moviéndose sobre la superficie congelada del lago. Inicialmente asumí que era un reflejo atmosférico de aurora boreal, fenómeno común en esa latitud. Sin embargo, las luces se movían en patrones geométricos específicos, líneas perfectamente rectas, giros de exactamente 90 grados, formaciones que sugerían control inteligente. La velocidad de movimiento excedía cualquier aeronave conocida de la época. Observé el fenómeno durante aproximadamente 5 a 7 minutos antes de que todas las luces ascendieran simultáneamente en trayectoria vertical perfecta y desaparecieran de mi campo de visión en cuestión de segundos. El Departamento de Transporte recibe el reporte, lo archiva sin comentarios y nunca lo investiga. En 1987, cuando se desclasifican parcialmente los archivos de Anjikuni, el reporte de Tremblay aparece adjunto al expediente principal. Nadie en el gobierno canadiense ha explicado por qué un reporte de aviación de enero de 1931 estaba archivado junto a una investigación policial de noviembre de 1930. En marzo de 1931, 4 meses después de la desaparición, un trampero llamado Armand Laurent pasa cerca del sitio del antiguo pueblo durante su ruta de primavera. Laurent es quebequense, 51 años, con 30 años de experiencia en el Ártico. Visita el pueblo por curiosidad, habiendo escuchado rumores del incidente. Laurent encuentra todo exactamente como Joel Abelle lo dejó 5 meses antes. Los iglús están comenzando a colapsar por el peso de la nieve acumulada, pero las estructuras todavía son identificables. Pero Laurent nota algo que no estaba presente en noviembre. En la nieve alrededor del pueblo, encuentra 10 círculos perfectos. Cada círculo tiene aproximadamente 15 metros de diámetro. Son perfectamente redondos, como trazados con compás gigante. Y dentro de cada círculo, la nieve está completamente derretida hasta exponer el suelo de tundra debajo, a pesar de que en marzo las temperaturas todavía están entre 20 y 30 grados bajo cero. Laurent mide la profundidad de derretimiento, aproximadamente 40 centímetros de nieve desaparecida dentro de los círculos, mientras que fuera de los círculos la profundidad de nieve es normal para marzo. No hay explicación natural para calor tan intenso y localizado en el Ártico en marzo. Laurent toma múltiples fotografías usando su cámara Kodak Brownie. Documenta los círculos desde diferentes ángulos. Registra la ubicación exacta en su mapa de trampero. Armand Laurent muere en accidente de trampeo en 1933, 2 años después de visitar Anjikuni. Su viuda, Marie Laurent, entrega el diario de trampeo de su marido a la RCMP en Winnipeg, pensando que podría ser útil. El diario menciona específicamente los círculos de nieve derretida y las fotografías. Pero cuando la RCMP revisa las pertenencias de Laurent, las fotografías han desaparecido. Marie Laurent insiste que las fotografías estaban en el diario cuando su marido murió. La RCMP registra que no se localizaron fotografías mencionadas y cierra el asunto. Entonces, ¿qué explica la desaparición de entre 1.500 y 2.000 personas de un asentamiento ártico permanente? Los escépticos ofrecen varias teorías convencionales. Primera teoría: el pueblo nunca tuvo la población reportada. Joel Abelle y otros comerciantes exageraron los números. Quizás eran 100 personas, no 2.000. La historia creció con cada repetición hasta convertirse en leyenda urbana. Esta teoría tiene problemas significativos. Los registros comerciales de la Compañía de la Bahía de Hudson, corporación británica que monopolizaba el comercio de pieles en Canadá, muestran transacciones regulares con el asentamiento del lago Anjikuni desde 1915 hasta 1929. Los volúmenes de pieles comerciadas, zorro ártico, bisón, armiño, foca, sugieren una población de cazadores de varios cientos como mínimo. Un pueblo de 50 personas no produce 1.000 pieles de zorro ártico por temporada. Un pueblo de 500 o más sí puede.
Además, Patterson cuenta 50 estructuras habitables en su reporte oficial. Cada iglú tradicional inuit alberga una familia extendida de aproximadamente 10 a 20 personas, padres, abuelos, hijos, tíos. 50 estructuras multiplicado por 15 personas promedio da 750 personas como estimación conservadora. Si algunas familias eran más grandes, fácilmente llegas a 1000 o más. Segunda teoría, hambruna forzó migración masiva de emergencia. Las manadas de caribú no llegaron ese año. El pueblo enfrentó inanición. Abandonaron el asentamiento desesperadamente buscando nuevas áreas de caza. Pero esta teoría no explica por qué dejaron comida cocinándose en 47 ollas. No explica por qué dejaron rifles y ropa de abrigo. No explica por qué los perros fueron dejados atados para morir en lugar de ser liberados o llevados. Y definitivamente no explica por qué excavaron 30 tumbas y se llevaron los cadáveres. Una migración de hambruna no incluye exhumar a tus antepasados muertos. Tercera teoría, enfermedad contagiosa, viruela, influenza, tuberculosis, obligó evacuación gubernamental de emergencia. El gobierno canadiense evacuó secretamente al pueblo para prevenir epidemia regional. Pero no hay registros gubernamentales de tal evacuación. Patterson busca específicamente órdenes de cuarentena en archivos de salud pública de Canadá. No encuentra nada. No hay registros hospitalarios de admisión masiva de pacientes inuit en 1930. No hay documentación de transporte organizado. Y nuevamente, una evacuación médica planificada no deja comida caliente, rifles abandonados y tumbas excavadas. Cuarta teoría, ataque de grupo inuit rival. Guerra territorial entre pueblos. Los atacantes mataron o capturaron a la población y destruyeron evidencia. Esta teoría falla en múltiples puntos. Primero, no hay señales de lucha. Patterson específicamente busca sangre, estructuras dañadas, armas rotas, cualquier indicio de violencia. Encuentra cero evidencia. Segundo, un ataque que captura a 2000 personas simultáneamente sin que nadie escape, sin que nadie luche, sin dejar un solo cuerpo, es físicamente imposible. Tercero, ¿por qué los atacantes excavarían 30 tumbas? ¿Para qué quieres cadáveres que llevan años muertos? Ninguna teoría convencional encaja con todos los hechos conocidos. La teoría que los inuit locales mencionan en voz baja, pero que se niegan a discutir abiertamente con forasteros, es la más inquietante. Algo no humano se llevó al pueblo. Los que se llevan, como los ancianos los llaman. Las luces en el cielo. Los movimientos imposibles. Los círculos de nieve derretida. Las huellas que terminan abruptamente. Las tumbas excavadas sin herramientas. Los perros abandonados sin ser liberados. Todo apunta a un patrón de remoción simultánea, vertical, masiva. Los defensores de esta teoría paranormal señalan varios hechos específicos que las explicaciones convencionales no pueden acomodar. Primero, la simultaneidad del abandono. La comida caliente en múltiples iglús establece que todos abandonaron sus hogares en una ventana de 2 a 3 horas máximo. ¿Qué evento causa que toda una población de 2000 personas abandone simultáneamente sin ninguna preparación? Segundo, las huellas que terminan en nada. Joel Abelle registra esto en su diario. Patterson lo confirma en su reporte. Huellas que salen de iglús, caminan 10 o 20 metros, y simplemente desaparecen. No hay marcas de lucha. No hay otras huellas que se unan. Solo ausencia repentina. Tercero, los perros atados. En cultura inuit, abandonar perros atados es literalmente impensable. Los perros son familia. Son supervivencia. Son transporte. Liberarlos toma 30 segundos. ¿Por qué toda una población dejaría perros atados para morir a menos que fueran removidos tan rápidamente que físicamente no pudieran liberarlos? Cuarto, las tumbas. Excavar una sola tumba en permafrost de noviembre requiere días de trabajo con herramientas especializadas. 30 tumbas requerirían semanas, docenas de trabajadores, equipos que no existían en el pueblo. Pero las tumbas fueron excavadas. ¿Por quién? ¿Y cómo? Quinto, el silencio inuit. Los pueblos circundantes se niegan a hablar de Anjikuni 94 años después. Cuando se les presiona, la respuesta es siempre idéntica: fueron llevados. No hablamos de ello. Este nivel de miedo cultural persistente no surge de hambruna o enfermedad. Surge de trauma colectivo profundo.
En 1963, 33 años después del incidente, un investigador paranormal estadounidense llamado Frank Edwards publica un libro titulado Stranger Than Science que incluye un capítulo extenso sobre Anhikuni. Edwards afirma haber localizado y entrevistado a un veterano retirado de la RCMP que participó en la investigación original de 1930. El veterano, identificado en el libro solo como Constable R por razones de privacidad, le confía a Edwards lo siguiente: estuvimos en ese pueblo durante 2 semanas. Tomamos notas de todo. Entrevistamos a todos los inuit que pudimos encontrar. Y después de 2 semanas, nuestro superior nos ordenó empacar y regresar a Winnipeg. Le pregunté por qué cerrábamos la investigación tan pronto. Me dijo que los superiores en Ottawa habían ordenado clasificar el caso. Le pregunté qué debíamos decirle a la prensa si preguntaban. Me dijo: les decimos que fue una migración natural. Hambruna. Nada más. Le pregunté: ¿pero usted cree eso, señor? Me miró por largo rato y finalmente dijo: no. Creo que algo los tomó. A todos. De una vez. Vivos y muertos. Y creo que fue algo que no entendemos y que no podemos explicar. Pero no podemos decir eso al público. Causaría pánico. Frank Edwards intenta verificar esta declaración solicitando acceso a los archivos oficiales de la RCMP sobre el caso Anhikuni. El acceso le es denegado completamente. Se le informa que los archivos están clasificados por razones de seguridad nacional y que no hay cronograma para desclasificación. En 1987, 57 años después del incidente, el gobierno canadiense desclasifica parcialmente documentos de la RCMP de los años 30 como parte de una política de transparencia histórica. Los documentos del caso Anhikuni son liberados, pero con redacciones extensas. Páginas completas están censuradas con marcadores negros. Las secciones visibles confirman lo básico: pueblo abandonado, población desaparecida, investigación realizada, sin conclusión definitiva. Pero las secciones censuradas constituyen aproximadamente 60% del archivo total. El contenido de esas páginas permanece clasificado hasta hoy, en 2024. La pregunta obvia es: ¿por qué? ¿Por qué clasificar un caso de desaparición de 1930? ¿Qué información puede ser tan sensible que debe permanecer secreta 94 años después? ¿Qué contienen esas páginas censuradas? Periodistas canadienses han solicitado formalmente la desclasificación completa bajo leyes de acceso a información. Las solicitudes han sido denegadas consistentemente con la misma justificación: seguridad nacional y relaciones con comunidades indígenas. ¿Qué significa exactamente eso? Nadie lo explica. Hoy, en 2024, el sitio donde estuvo el pueblo del lago Anhikuni es área completamente abandonada. Los iglús colapsaron hace décadas bajo el peso de 90 inviernos árticos. La vegetación de tundra ha cubierto lentamente los restos. No hay marcador histórico. No hay placa conmemorativa. No hay memorial a las personas que vivieron allí. Es como si el gobierno canadiense prefiriera que el lugar fuera olvidado por completo. Pero los inuit de Nunavut no han olvidado. Los ancianos todavía cuentan la historia a las generaciones jóvenes. Todavía advierten: no vayan al lago Anhikuni. Ese lugar pertenece a los que se llevan. No acampen cerca del lago. No pesquen en sus aguas. No cacen en sus orillas. Y si ven luces moviéndose sobre el lago en la noche, huyan inmediatamente. Cuando los jóvenes inuit preguntan a los ancianos qué son exactamente los que se llevan, la respuesta es siempre frustrante en su vaguedad. No tienen forma que podamos describir en palabras. Vienen en las luces del cielo. Cuando vienen, sientes que debes ir con ellos. No puedes resistir. Solo puedes obedecer. En 2003, un equipo de documentalistas de Montreal intentó visitar el sitio del antiguo pueblo para realizar investigación para programa de televisión sobre misterios canadienses. Contrataron un guía inuit experimentado de la región. El guía los llevó en trineo motorizado hasta aproximadamente 50 kilómetros del sitio histórico. En ese punto, se negó rotundamente a continuar. Les dijo: pueden ir ustedes solos si quieren. Yo no voy allí. Mi abuelo me dijo que su abuelo estuvo cerca de ese lugar una vez, años después de que el pueblo desapareció. Dijo que el silencio era tan completo que podía escuchar su propio corazón latir en sus oídos. Dijo que sintió ojos observándolo desde el cielo. Huyó corriendo y nunca regresó. Yo respeto esa advertencia.
El equipo de documentalistas decidió continuar sin el guía. Llegaron al sitio, encontraron restos de estructuras colapsadas parcialmente visibles bajo la nieve y la vegetación. Tomaron fotografías y filmaron video durante aproximadamente 3 horas. Pero cuando regresaron a Montreal y revisaron el material, descubrieron anomalías técnicas inexplicables. Aproximadamente 40% de las fotografías mostraban orbes de luz brillante, rayas luminosas y distorsiones visuales que no habían visto con sus propios ojos. El equipo de video funcionó mal repetidamente. Baterías completamente cargadas se drenaron en minutos. Cámaras se apagaron sin razón aparente. Grabaciones de audio se corrompieron con estática que sonaba, según describió el técnico de sonido, como voces hablando en reversa. ¿Mal funcionamiento técnico causado por temperaturas extremas? Posiblemente. El equipo electrónico puede comportarse erráticamente en frío ártico severo. O quizás algo en ese lugar específico afecta a equipos electrónicos de maneras que no entendemos. No hay forma de saberlo con certeza. Lo que sí sabemos, basado en documentación verificable, es esto. En noviembre de 1930, un asentamiento inuit permanente junto al lago Anjikuni con población estimada entre 1.500 y 2.000 personas desapareció sin dejar rastro explicable mediante teorías convencionales. Los habitantes dejaron comida caliente en 47 ollas. Dejaron rifles invaluables en 32 iglús. Dejaron ropa de abrigo esencial colgada en las paredes. Dejaron trineos y kayaks completos e intactos. Dejaron perros de trineo atados que murieron de hambre esperando que sus dueños regresaran. Excavaron 30 tumbas en permafrost congelado sin herramientas y se llevaron los cuerpos. La investigación oficial de la Real Policía Montada de Canadá fue clasificada. 60% del archivo permanece censurado 94 años después. Las explicaciones oficiales, migración, hambruna, enfermedad, no acomodan todos los hechos conocidos. Los testigos reportaron luces moviéndose sobre el lago. Se encontraron círculos de nieve derretida meses después del incidente. Las huellas en la nieve terminaban abruptamente sin explicación. Y los inuit que viven en la región se niegan a discutir el incidente abiertamente, excepto para repetir la misma advertencia generación tras generación. Fueron llevados por los que se llevan. No vayan allí. Ellos todavía esperan. ¿Llevados por quién? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Y permanecen en algún lugar que no podemos ver, o fueron borrados completamente de nuestra realidad como si nunca hubieran existido. Joel Abelle vivió hasta 1958, muriendo de causas naturales a los 70 años. 3 años antes de su muerte, en 1955, un periodista local de Manitoba lo entrevistó para artículos sobre viejos tramperos del Ártico. El periodista le preguntó si todavía pensaba en el pueblo desaparecido del lago Anjikuni. Joel Abelle, entonces de 67 años, respondió: «Pienso en ello cada día de mi vida. He visto muchas cosas en el Ártico que no puedo explicar. Tormentas que surgen de la nada. Auroras que parecen tener forma y propósito. Animales que actúan de maneras imposibles. Pero nada, absolutamente nada, me perturbó como Anjikuni. No fue que se fueran. Fue como se los llevaron. Como si alguien decidiera: vamos a tomar este pueblo completo. Vivos, muertos, todos. Y simplemente lo hicieron. Sin esfuerzo, sin lucha, sin dejar absolutamente nada útil que nos dijera qué pasó. ¿Qué clase de poder puede hacer eso?». El periodista le preguntó: «¿Usted cree que fue algo sobrenatural?». Joe respondió: «No sé qué significa esa palabra. Solo sé que no fue natural. Y sé que los inuit tienen razón en no ir allí. Yo tampoco volvería. Ni por todo el oro del mundo». Joel Abelle murió 3 años después. Está enterrado en Thompson, Manitoba. En su lápida, su familia inscribió: «Explorador del Norte, testigo de lo inexplicable». El lago Anjikuni permanece hoy exactamente como ha permanecido durante 94 años. El agua se congela en invierno. Se derrite en verano. Los caribús todavía migran cerca de su orilla sur. Los peces todavía nadan en sus profundidades. Como si nada hubiera ocurrido jamás. Como si 2000 personas nunca hubieran vivido, trabajado, criado familias y desaparecido de su orilla sur. Como si la historia completa fuera solo leyenda. Pero los ancianos inuit saben que no es leyenda.
Lo recuerdan. Sus abuelos lo recordaban. Sus bisabuelos lo vivieron. Y advierten a quienes escuchen: no vayan al lago Anjikuni. Los que se llevan todavía están allí. Todavía esperan. Y si las luces vienen de nuevo, si descienden sobre otro pueblo en otra noche de noviembre, la historia se repetirá. Comida caliente abandonada. Rifles dejados atrás. Perros atados que morirán esperando. Tumbas excavadas. Huellas que terminan en nada. Y solo silencio. Un silencio tan profundo, tan completo, que quien se atreva a visitar ese lugar asegura que puede escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Y sentir que algo lo observa desde arriba. Esperando. El misterio del lago Anjikuni permanece sin resolver. Entre 1.500 y 2.000 personas desaparecidas. 0 explicaciones satisfactorias. 94 años de silencio oficial. Archivos clasificados que nadie puede ver. Y una advertencia cultural que ha sobrevivido casi un siglo. ¿Fueron llevados por algo que vive en las luces del cielo ártico? ¿Por algo con poder para tomar pueblos enteros sin dejar rastro? ¿Por algo que regresa, generación tras generación, a ese lago específico? ¿O simplemente desaparecieron, borrados de la existencia por razones que nunca comprenderemos, víctimas de un fenómeno que está más allá de nuestra capacidad de explicar o entender? La respuesta, si existe, permanece en esas páginas censuradas que quizás nunca veremos. O en la memoria de ancianos inuit que han elegido guardar silencio. O en el frío eterno del lago Anjikuni, donde el viento ártico todavía sopla sobre la nieve, y las luces todavía aparecen en el cielo algunas noches. Y donde el silencio, dicen quienes han estado allí, es tan absoluto que puedes escuchar tu propio corazón. Y sentir ojos que te observan. Desde arriba.